Le diste play a Consexuar. Hay un secreto bastante extendido en muchas relaciones largas, pero del que casi no se habla, que es fingir en la cama. No una vez, no para salir del paso, sino durante años. Hay relaciones estables, matrimonios, parejas, que funcionan en mil millones de aspectos, pero ahí no termina de cliquear y hacemos de cuenta que no pasa nada, fingimos demencia, sobre todo las mujeres. No tiene que ver con falta de amor, no tiene que ver con falta de deseo, a veces tiene que ver simplemente con empecé y no me di cuenta, seguí de largo, ahora qué hago, ya estoy hiriendo al otro si le aviso, evitar conversaciones incómodas o con una idea instalada de que bueno, que el sexo ya está, se dio así, no es lo más importante. El tema es, cuando fingir es una costumbre, aparece la pregunta que es, ¿se puede volver atrás realmente después de años de sostener esto? Hoy quiero hablar con Silvina Valente sobre cómo se tienen estas conversaciones y cómo se hacen estos clics cuando una persona llega al consultorio pensando, ok, yo voy a dejar de mentir. Hola Silvina Valente, ¿cómo estás? Hola Denise, qué temón que traes. Un Bueno, clásico. no sé cómo se va para atrás con esto, pero sé que llevas muchos años de experiencia porque alguna vez me contaste que esta fue tu primer consulta, de hecho, ¿no? La primera consulta de sexología fue esta, por eso digo que es un clásico. Me acuerdo que una vez yo estaba en mi consultorio de Ramos Mejía, octavo piso, veía todo, Ramos Mejía era divino. Y lo cierto es que entró una señora de más de 65 años y me dijo, estoy cansada de tener que fingir un orgasmo con mi marido. Hace ya 40 años que estamos casados y yo ya no tengo más excusas para levantarme, irme al baño y terminar de tocarme en el baño. A mí me pareció un montón, porque 40 años de matrimonio y que todas las veces que tuviesen relaciones sexuales ella terminaba sola en el baño, me pareció un montón y me pareció tan impactante que ella quisiese dejar de hacer eso, que aplaudí, porque dije, yo tengo que ayudar a esta mujer para dejar de hacer eso, porque algo pasa en esto que se sostuvo tanto tiempo. ¿Qué es lo que pensás o descubriste en ese momento? ¿Qué es lo que a ella le hizo hacer el clic para decir, quiero dejar de fingir? Porque podría haber seguido así hasta para siempre, digamos. En ese momento, que fue hace más de 30 años que te estoy hablando de esto, eh, quería conectar mejor desde lo corporal con su marido. Fue tal cual lo que vos describiste. El envión la llevó y la llevó. Y lo que tenía era, ¿cómo le digo después de 40 años a mi marido que yo estuve fingiendo? Porque lo que la frenaba a tener esa conexión, esa autenticidad con él y esas ganas de ser auténtica a nivel sexual, la llevaba a reflexionar que le había mentido durante 40 años, Mm. pero no a propósito. Pero entonces creo que tenía una dualidad, ¿no? O sea, un sentimiento ambivalente. Quiero dejar de hacer esto, quiero que él me vea sentir un orgasmo, pero a su vez tengo mucha vergüenza de saber cómo él va a reaccionar porque lo voy a lastimar, porque él está en úbeda, no tiene la menor idea que yo nunca tuve un orgasmo con él, ¿no? Y escúchame, pero esto tenía que ver con su edad. La señora dijo, bueno, si no hablo ahora, callo para siempre. O sea, o vos no indagás en los clics. No, lo que pasa es que esto es un clásico, o sea, este es un caso. En realidad, yo creo que hoy por hoy, hay mucha información y de repente una mujer siente que eh, hay muchas mujeres que no saben lo que es un orgasmo y les gustaría empezar a sentirlo. Hay mujeres que empiezan a tener cierto grado de confianza con esa pareja, empiezan a tener más confianza en sí mismas y tienen menos vergüenza de perder el control o
directamente que empiezan a escuchar como ser este podcast o algún otro y dice, me estoy perdiendo de algo, me parece, porque lo aprendí mal. O sea, esto radica muchas veces en que las personas creen que la relación sexual termina cuando el hombre tiene su orgasmo o acaba su eyaculación. Y muchos hombres no le preguntan a las mujeres qué sintieron, o sí les preguntan y les preguntan, ¿te gustó? ¿Estuve bien? ¿Está bien esto? Y las Mm. mujeres, por desconocimiento, dicen, sí, me encantó, me gustó, porque realmente les gusta en un principio, les parece muy interesante la conexión corporal que se hace sin realmente necesitar un orgasmo, solamente llegar a la satisfacción. Claro, no es que mienten porque nunca la pasaron bien igual, pero bueno, no llegaban a ese punto, entonces dale, ya está, seguí. Tal cual. O sea, en realidad ellas la pasaban bien, tenían satisfacción, que no es lo mismo que llegar a un orgasmo. Pero yo te voy a contar una cosa. Ahora hay un trabajo que se hizo nuevo, estamos empezando los sexólogos a evaluar, que la satisfacción también depende de la satisfacción que tenga el otro, o sea, de la experiencia que una pareja tiene con respecto a la satisfacción de uno y con respecto a la satisfacción que tiene el otro. Entonces, a veces cuando uno de los dos no tiene satisfacción, la relación sexual se va deteriorando, no solamente para la mujer que no experimenta el orgasmo y lo finge, sino para su pareja. El sexo se va desgastando y se van desconectando en lo corporal y por ahí se van afianzando cada vez más en lo no corporal. ¿Qué es lo primero que evaluás para empezar a guiar a esta persona a salir de la máscara de la mentira? Lo primero que evalúo es empezar a trabajar con ella de por qué llegaron hasta acá. Que muchas veces cuando uno llega hasta este punto es porque considera, o el hombre también considera, que él es el que le debe dar o regalar un orgasmo a la mujer. ¿Vos nunca escuchaste esa frase? Eh, No le pude regalar un orgasmo, me dicen. Entonces, de repente por ahí, que el hombre es el dador del orgasmo, que la relación termina cuando termina él, que el orgasmo femenino se vincula de acuerdo al desempeño masculino y ellas están esperando algo natural, ¿no es cierto? Y por ahí estos hombres empiezan también a tener por ahí alguna falla en la erección, o alguna falla en el vínculo, o alguna falla en la cuestión sexual y empiezan a alejarse cada vez más. Y ellas lo empiezan a sentir como una responsabilidad de ellas. mm, Y bueno, y acá en ese lugar hay un montón de mitos. Entonces, primero trato de desmitificar que ella es la única responsable de fingir un orgasmo ok. y después empezar a trabajar con la pareja. Porque cuando vos le empezás, la mujer empieza a ver que ella no es la única responsable de esto, sino que es algo que se sostuvo de a dos, que no es que ella engañó y el otro fue engañado, sino que pisó el acelerador y siguió. Y el ¿Sabes qué? otro se subió al auto. O sea, y en realidad nunca dijeron, che, apretá el freno, ¿qué pasa acá? Cambiemos, hagamos otra cosa, creemos un nuevo vínculo sexual, eh, seamos creativos. Nunca pasó eso. Entonces, cuando empieza a ver que no es solo responsabilidad de ella, sino que fue una dinámica de la pareja, ahí todo empieza a cambiar. Recién cuando me estabas diciendo que ella después, tu primera paciente después de estar después de estar con su marido iba y se tocaba sola, me acordé del capítulo de Sola siempre y en compañía nunca, que le pasa a tantas, Sí. ¿no? De bueno, cuando estoy sola puedo, pero cuando estoy con él no. Entonces, en realidad, como yo soy la que no puede, no le digo nada. Y ahí también siento que sí es un poco, estás vos tapando tu desconocimiento de vos misma o tu falta de confianza con el otro y lo embarcás al otro en una que pobre, nunca se da cuenta. Pero no sé si ellos se pueden dar cuenta a lo largo de los años. No, pero sí se pueden conversar estas cosas. O sea, cuando no existe la confianza para conversar, uno empieza a como a deshojar la margarita, ¿no es cierto? Una de estas cuestiones puede ser, pero lo primero que tenemos que saber es que esa vergüenza tiene que caer
para que ella pueda conocerse. Una vez que se conoce, tenemos que trabajar un poco cómo vulnerabilizarse sin sentirse expuesta, ¿no es cierto?, con la otra persona. Y muchas veces cuando viene la otra persona con una relación de varios años, eh, la otra persona dice, bueno, pero yo ya sabía que vos no tenías orgasmo, porque muchas veces es eso, Mirá. y no te quise hacer sentir mal. Ah, Eh, ¿Me explico? Y acá lo que queda en evidencia es una falta de comunicación entre ellos, ¿no es claro. cierto? Y de una comunicación corporal y por ahí de no hablar, porque por miedo a lastimar al otro nos vamos alejando. Y, y, y acá, obvio que si yo quiero estar en control y nunca tengo ganas de soltar el control con otra persona y tengo un hipercontrol de mi cuerpo y de la situación sexual, no voy a experimentar un orgasmo con el otro. Pero al otro tampoco le voy a dar una entera satisfacción, porque es como que nunca, nunca nos abandonamos a esa situación en sí misma, sino que siempre estoy como un poquito afuera, porque siempre tengo que llevar yo el control. Mirá que Entonces, me gusta ah, pensar que solamente uno termina de dar mucho placer cuando uno se da a sí mismo al final, ¿no? claro, y eso son la tendencia de las nuevas investigaciones que estamos haciendo, que en realidad el sexo es una experiencia compartida y que depende muchísimo de la comunicación que tengan las personas que la están compartiendo, la confianza y la seguridad. Porque cuando yo estoy seguro, puedo bajar la guardia. Cuando yo estoy insegura, no bajo la guardia. Mm. Y sí, para empezar a hablar de tips puntuales, si una persona está escuchando esto y los necesita. ¿Vos recomendás, por ejemplo, que llegado el momento, uno, obviamente entiendo que uno arranca analizándose a sí mismo, diciendo, ok, a ver, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál es el nivel de comunicación? Cuando uno ya tiene el panorama ese y tiene que empezar a hablar, ¿vos les aconsejás que digan frases como, en estos 40 años nunca llegué al orgasmo? ¿O en realidad es mejor suavizarlo y decir, mirá, no llego siempre? O sea, ¿cómo se pilotea esto para no hacer mierda a la pareja? Nunca recomiendo el sincericidio. No vale la pena decir yo nunca tuve un orgasmo con vos. Mira, Suena... no sé qué me pasa, pero últimamente no estoy llegando al orgasmo. O por ahí hay parejas que les es mucho más fácil decir, mira, yo nunca tuve un orgasmo ni con vos ni con nadie. Ah, mira. Entonces es como que, uff, hay un alivio. La verdad dicha en una forma simple, vamos a decir, que no es sencillo decirlo en forma simple, es mejor que mentir. Decir, esto es un proceso. La persona tiene que entender qué le pasó que nunca pudo decirle al otro que no tenía orgasmo y que por eso lo fingía. Claro, para transmitir Entonces, algo hay que empezar entendiéndose uno mismo, que es para lo que uno va al sexólogo para empezar, ¿no? claro, una vez que se entiende, la persona le va a salir fácil lo que le quiere decir a su pareja, que va a ser depende de cada pareja. Le va a salir fácil, o sea, lo va a decir de una manera que los conecte, no que se desconecten, porque ya desconectados un poco estaban. Entonces, lo va a decir de una manera que la otra persona se conecte. Y si la otra persona, el impacto de esto, dice, pero ¿cómo? Yo en todos estos años me mentiste tanto y nunca pude ser capaz de darte un orgasmo. Y bueno, ahí fíjate, ya en esa frase me mentiste todos estos años y yo soy responsable de tus orgasmos. Entonces ahí, en general, es como decir, no, mira, vos no sos responsable de mis orgasmos. Y es un problema de los dos y necesitamos empezar a resolverlos, como tantos otros problemas, ¿no? Porque hay veces que por vergüenza uno a la pareja no le habla de ciertas cosas y probablemente antes, a veces uno diría, antes era más común que ahora y te puedo asegurar que no, Denise. Hay muchas personas que es más común, que son cosas estas comunes ahora. Hay veces que las chicas hoy por hoy eh, como tienen otras cosas que les divierten, no quieren perder tanto el tiempo. Entonces, bueno, que termine rápido y yo voy. Y así es como que te acostumbras Mm. y,
Y bueno, ¿y en dónde está la sexualidad? Entonces en algún momento uno quiere cambiar el lugar, el espacio y en realidad el contenido de esa sexualidad, quiere cambiar el guión. Entonces lo que uno tiene que empezar a decir es, che, la performance que estamos teniendo ya no me convence. Entonces, bueno, es diferente. Por ahí no le estás diciendo finjo un orgasmo, pero también vos en el fondo le estás diciendo me quiero involucrar un poco más. Y eso me quiero involucrar un poco más suena mejor a con vos nunca tuve un orgasmo. No, claro, sí, la frase con vos nunca tuve un orgasmo me parece fuertísima. Yo creo que puede llegar a infartar a alguien diciéndole eso. Me Mm. imagino que, así, lo que decías vos, no recomendás el sincericidio, sí recomendás saber qué te pasa a vos mismo, sí recomendás, a mí me interesa mucho esto que decís de, quiero darle, que al final es darle otro espacio a la sexualidad en tu vida, ¿no? Como que deje de ser un lugar de performance y de cumplir, de tachar casilleros para que empiece a ser un lugar de verdadera conexión. Claro, o sea, y de conexión con tu cuerpo y de conexión con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí le podemos decir a las personas, hablemos de placer, no hablemos ni de orgasmo ni de performance, hablemos de placer, hablemos de ritmos corporales, hablemos de guiones sexuales, cambiemos un poco esta intimidad sexual por una intimidad emocional corporal. No esa intimidad donde en realidad nos llevamos muy bien porque somos políticamente correctos, sino tener un cierto grado de complicidad, de intimidad corporal que nos lleve a que probablemente el coito pene, vagina, o sea, el coito vaginal, la penetración de un pene en la vagina, no vaya a ser lo más importante. Ahí tenés otro tema, que es que está bueno aclararlo. Que cuando una persona le dice a la otra, yo no tuve un orgasmo con vos, no significa que no lo tuve a través de la penetración, significa que no lo tuve durante la relación sexual, ¿no? Claro, hay que ver ahí cómo fue su relación sexual, porque hoy por hoy todavía seguimos con una alta incidencia de pensar que la relación sexual es coito vaginal y que el coito vaginal es la forma que tenemos las personas de llegar a los orgasmos. Sí, pero las estadísticas Entonces, son terribles, sí, las estadísticas femeninas realmente son impresionantes, como, no sé, por ahí te lo exagero, pero como que un 70% nunca llega así, ¿no? Y eso es re interesante, porque si un 70% no llega así, está todo el mundo metiéndole a los maridos. no, es que más de un 70%, Denise, es casi un 90% de las Mira, mujeres que tienen un orgasmo. Las mujeres tenemos el orgasmo, o sea, a ver, esto lo hablamos muchas veces, pero lo voy a volver a repetir. Nuestro órgano sexual por excelencia, que es el proveedor de placer femenino y de proveedor de orgasmos femeninos, es el complejo clitoridio. Y el complejo clitoridio está en la vulva, no está ni en la vagina profunda ni en otro lugar. Sí es verdad que toda la experiencia sexual es por demás interesante, pero es lo mismo que yo digo, a un hombre le encanta que probablemente le haga sexo oral en los testículos, en los toques, etcétera, pero no va a tener un orgasmo exclusivamente por tocar los testículos. Entonces, Y eso lo sabemos nosotras, nosotros, y no lo esperamos nosotras tampoco. claro, nosotras tenemos un orgasmo por la estimulación del complejo clitoridio y muchas de estas mujeres tampoco lo saben. Entonces, el empezar a descubrir que no es un orgasmo infantil el que tienen en el baño después de tocarse, que les da vergüenza, sino que es esa forma. O, por ejemplo, que te dicen, yo no sé cómo pedirle que yo termino de una sola manera. Bueno, explícale que terminas de esa sola manera. Si hace mucho que estás en pareja con él o con ella, con una mujer, mujer con mujer, y en vez de decirle, mira, está todo bien, es decir, mira, yo termino de esta manera. Es que Entonces, mira de terminar. cuando grabamos el capítulo este de siempre sola, sola siempre y en compañía, nunca hablábamos de eso, de las maneras. A veces la gente dice es ridículo porque si mi única forma de llegar al orgasmo es frotándome con una, no sé, almohada, ¿Mm? lógicamente después les da vergüenza mostrarle eso a sus parejas o... Entonces se empieza a armar todo un despelote y yo creo que ahí es donde vos hablas de verdadera intimidad y que verdadera intimidad es poder también compartir esos secretos, buscar fórmulas nuevas, ¿no? Claro, son esos secretos de intimidad corporal, de esa intimidad sexual que no le abrimos la puerta a todo el mundo. Yo no te voy a decir una pareja de una noche, de 2 noches, de un mes,
sino que te digo esa pareja en la cual vos te instalás y decís, para, yo con esta pareja no quiero fingir. Esta pareja va a ser mi pareja y mi compañero o mi compañera sexual de toda la vida o de una gran parte de mi trayecto vital y no tengo ganas de fingir. Entonces, cuando a alguien le pasa eso, tiene que empezar a hablar y tiene que empezar a comunicarse. Y generalmente, si dos personas se aman, eh, ahí la verdad no lastima, porque es, mira, esto que hacíamos hasta acá, que me encantaba, que es verdad, Hmm, ahora me gustaría dar una vueltita más de tuerca. claro. Y esto es verdad también. No estás diciendo nada que exponga ninguna mentira, ni que sea cosas que nos mentimos, sino probablemente cosas que no fueron conversadas, que no fueron habladas y que de repente te empezás a dar cuenta en ese momento la importancia que tienen para vos. Lo que vos proponés, por lo que voy adivinando, porque esto sí que es un asesoramiento de comunicación 100%, es más un, bueno, hasta acá estuvo buenísimo, yo la pasé re bien, pero ahora quisiera probar esto, o te quiero contar algo que nunca te revelé, pero yo en realidad me encanta hacerlo así, que también está bueno porque incluso pone un poquito de picante de, mirá, uno sigue conociendo a la gente a través de los años, ¿no? Todavía hay cosas que se pueden revelar, toda otra dinámica mucho más divertida que dramática. Tal cual. A ver, la terapia sexual tiene que acercar a las personas a algo más divertido, porque en general, a veces cuando uno ve todo como un drama, y bueno, lo sexual nunca puede ser dramático, si no, no lo vas a disfrutar. Entonces, la terapia sexual tiene esa magia, o sea, que te acerca a vos a divertirte más, no a exponerte más, sino a divertirte más, a ser más cómplices, a disfrutar más de todo el placer que podés obtener con tu cuerpo y con el cuerpo del otro. Qué espectacular porque nunca lo había pensado así, pero es verdad que la gente le mete un drama a lo sexual que no se puede creer. O sea, de como de novela mexicana, de vida o muerte, de decisiones irreversibles, ¿no? Hay como una pesadez sobre lo sexual. Y el sexo es un juego, digo yo siempre. Es un juego de adultos que nos encanta jugar. Entonces, si vos perdés la noción del tiempo, si te estás divirtiendo, si no te importa cuando vos venís y encontrás a tu pareja, yo primero tengo sexo y después voy a cenar. Si Claro. vos lo pones como obligación, la última parte del día, llego de trabajar, cenamos, acostamos a los chicos, nos bañamos, miramos el noticiero y después cogemos y bueno, eso es una carga, eso es dramático, es un trabajo Claro, lo mismo de decir, te estuve mintiendo, a decir, che, mira, me gustaría probar otra cosa. Cambia completamente el enfoque. todo el tiempo y me gustaría probar otros ritmos, me gustaría otros horarios, me gustaría otros tiempos, me gustaría otros lugares, eh, que pueden ser en la misma casa o pueden ser salir de tu casa, me gustarían otras rutinas y esas cuestiones me gustaría aprender. ¿No te animás a venir a aprender conmigo con una sexóloga, que no es lo mismo que decir una terapia sexual? Para enseñar cómo hacerme acabar. Claro. Y bueno, mira, yo tengo a alguien en Consexuar, escuché unos podcasts, qué sé yo, y de repente nos animamos. O, ¿querés escuchar estos podcasts conmigo para ver qué nos están diciendo o qué podemos? Entonces, es como que si los invitamos a nuestras parejas a escuchar algún capítulo de estos, puede ser que nuestras parejas estén mucho más conectadas o empezándose a conectar con el tema sexual y nosotros. Sin sentirse expuestos, sin sentirse juzgados, sin sentir que les mintieron durante años. Saltéense la conversación de los años dramática. No, el sexo no puede tener, como dice un emoticón que me mandó una de las chicas que trabaja conmigo, sol en drama. No podemos clavar el sol en drama porque la verdad es que lo tenemos que desclavar y el sol siempre ilumina. O sea, esto es diversión. El drama lo pueden hacer obviamente en consulta porque eso es privado. Con Sil sí pueden sacar traumas, dramas, sentirse culpables, llorar por haber mentido, lo que quieran, pero después eso, acá no pasó nada, básicamente. Y eso alivia, porque cuando vienen a terapia sacan todo eso, no se sienten juzgados, están en un espacio seguro, lo pudieron sacar afuera, lo pudieron ver. Yo siempre digo,
Lo primero que hay que hacer es eso, porque eso a mí me baja la resistencia y al bajar la resistencia yo provoco el cambio, lo provocan solas el cambio, Bien. no o solos, no los podemos provocar nosotros mientras alguien se resista, porque le da vergüenza, porque tiene culpa, porque está cargado de emociones negativas. Me gusta este capítulo porque es como las buenas sesiones de terapia que te vas aliviado, viste que decís, no era tan grave. Me gusta dar ese mensaje porque la gente suele tenerle un montón de miedo a estos temas, sobre todo cuando se están jugando cosas como la pareja, ni más ni menos, ¿no? La mentira en la pareja. Si se sabe que yo le mentí durante tantos años, ¿qué va a pasar? No, 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 vos no le mentiste durante tantos años. En este momento tenés una nueva necesidad y para eso necesitas ayuda. Entonces, creo que desdramatizar, animarse, comunicarse, son cuestiones que nos acercan. Me encantó. Bueno, ya saben, si quieren hablar de esto, ir a hacer catarsis con Silvina, pueden escribirle a info@consexuar.net. Pueden seguirla por Instagram en @consexuar y ahí empezar una terapia online, empezar a hablar a ver cómo se resuelve esto. Gracias, Sil, por toda esta información, como siempre. Gracias a vos, Denis, por acompañarme y bajar la tierra. Bueno, mi nombre es Denise Tempone, @Denise Murs también en Instagram y hasta la próxima, Sil. Hasta la próxima.